Hechos capítulo 9, versículos 32 hasta el 43. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lidia. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto, luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Y él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Interesante esa porción de la palabra del Señor que nos corresponde hoy. Yo le colocaba el título de esta reflexión: el ministerio, una prioridad. Hace unos días estábamos hablando acerca de lo que debe caracterizar a un cristiano. Y decíamos que los cristianos debemos caracterizarnos por vivir por prioridades. Y hicimos un ejercicio muy bonito en la vigilia regional, en donde cada director que participó compartía una cápsula sobre una de las prioridades. Algo que nos ha enseñado el Señor a través de su palabra es que nuestra máxima prioridad es Dios. Nuestra máxima prioridad, Dios. La segunda prioridad para un cristiano tiene que ser la familia. La tercera prioridad, su trabajo. La cuarta prioridad, su realización personal. Y la quinta prioridad, el ministerio. Y en esas 5 prioridades se desarrolla nuestra vida, o debería mejor desarrollarse nuestra vida. Entonces nosotros deberíamos estar permanentemente evaluándonos y preguntándonos cómo estamos en esas prioridades. ¿Cómo está tu prioridad con Dios? Anderson, ¿cómo está tu prioridad con Dios? Cada uno de nosotros debería preguntarnos, o deberíamos mejor preguntarnos eso: ¿cómo está mi prioridad con Dios? ¿Cómo está esa prioridad que nosotros llamamos familia? ¿Cómo está esa prioridad que es nuestra área laboral?
Algunos dicen, no, es que yo no trabajo, yo solo estudio. Entonces, ¿cómo está tu estudio? ¿Cómo estás en tu estudio? Si eres cristiano, pues por lo menos debes estar en el primer puesto, ¿cierto? No colgado en las materias. ¿Cómo está nuestra realización personal? ¿Cómo va el desarrollo de nuestro ministerio? Y por eso yo le colocaba a esta reflexión el ministerio una prioridad. Y nosotros como cristianos, pues cuando vamos a la Biblia encontramos que es importante honrar, pero también es importante que nosotros podamos invertir. Dentro de todo lo que nosotros hacemos, no solamente hay que honrar, ¿sí? Darle a Dios, no solamente hay que reconocer que todo lo que recibimos es de Dios y por eso lo honramos a Él, sino también el hecho de que nosotros debemos invertir. Y para invertir hay que ahorrar, ¿sí? Y nosotros debemos invertir. Y en la vida cristiana, Dios nos llama a que invirtamos para crecer. Y que producto de crecer maduremos. Y que producto de madurar nosotros nos desarrollemos en nuestra vida como hijos de Dios. A eso estamos siendo llamados. Entonces usted, como cuando va donde el médico y el médico le da la receta, le da el diagnóstico, ¿usted qué hace? Mira el que está ahí a su lado, mira el que está a su lado. ¿Usted qué hace? El médico le da el diagnóstico y le da la receta. ¿Qué debe hacer usted? Pues aparte de ir a comprarla o a hacer fila, como ahora nos han puesto a hacer fila en las EPS, ¿cierto? A conseguir el medicamento y después de 3 horas de hacer fila le dicen no hay. Bueno, en la vida cristiana sí hay. Y en la vida cristiana hay ese medicamento, hay esa medicina que está en su palabra. Y que nosotros, si sabemos que está ahí en la palabra, ¿qué debemos hacer? Tomar de esa palabra, tomar de esos principios y ponerlos en práctica. Y cuando usted los pone en práctica, es como la medicina. A usted le está doliendo algo y se toma una acetaminofén, al cabo de unos minutos empieza a sentir el efecto, ¿cierto? Le va quitando, va menguando el dolor, ¿sí? Así sucede en la vida cristiana. Si usted va a la palabra constantemente, ¿qué va a suceder con los principios que usted ha aprendido y está practicando? Pues van a generar un efecto positivo y entonces usted va a crecer, va a madurar, va a desarrollarse en su vida. Y algo que yo veía aquí en el versículo 32 del capítulo 9, pensando en esa experiencia y analizando esa experiencia que tuvo el apóstol Pedro, en estos versículos del 32 al 35, entendía que Dios nos envía y nosotros debemos ir a donde Él quiere y hacer lo que Él quiere. Si hay una prioridad, ¿cierto? Si hay una prioridad, por ejemplo, Dios es mi máxima prioridad, ¿qué tengo que hacer? Todos los días, temprano, hacer de ese momento especial con Dios algo significativo. Que yo me pueda levantar y decir, wow, quedé satisfecho, ¿sí? Esto que Dios me dijo, me satisfizo. Hoy yo leía un salmo, ¿no? El Salmo 52, y un solo versículo, y decía, qué esperanzador para nosotros. En medio de toda esta adversidad, en medio de toda esta maldad, en medio de toda esta situación tan complicada, ¿sí? De ver tantas cosas tan malas. Miren, las noticias que tenemos cercanas, aquí cerquita, ¿sí? Tan complicadas, ¿no?
que la guerrilla se metió a Silvia, que la guerrilla se metió allí a, ¿cómo es que se llama el municipio? A Argelia, que la guerrilla se metió allí a robarse la caja agraria y que no había mucha plata, que solo 14 millones. Y la gente es descarada, que solamente habían 14 millones, ¿no? Que la guerrilla se metió en el Huila y allá cogieron 8 niños jóvenes y los metieron a la guerrilla. Una niña que andaban avisando que estaba desaparecida, ya apareció uniformada. Tremendo, ¿no? Estamos en medio de una realidad, pero en medio de toda esa realidad nosotros tenemos que invertir para crecer, para madurar y para desarrollar nuestra vida cristiana y hacer del ministerio también una prioridad. Así como hacemos de otras cosas, del trabajo, como hacemos de los quehaceres, de la casa, del estudio, hacemos de eso una prioridad. Así como hacemos de una novela una prioridad, ¿no? Y le invierto el tiempo a esa novela o al TikTok, ¿no? Que mantenemos allí. También podemos hacer del ministerio una prioridad. Y Dios nos llama a eso, y este es el ejemplo que encontramos con el apóstol Pedro. Dice allí, mientras tanto Pedro viajaba de un lugar a otro. Era un apóstol, era un hombre que iba haciendo misiones de un lugar a otro, estaba viajando constantemente. Y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Y aquí encuentra uno cosas muy interesantes. Dios nos envía. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Debemos ir a donde Él quiere y hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué Pedro, al ver a este hombre, oró por este hombre para que Dios lo sanara? Pues porque Dios lo guió a eso. ¿A qué nos guía Dios? A muchas cosas, y nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios. Dígale al que está a su lado, sea sensible a la voz de Dios. Y si Dios nos envía, debemos entender varias cosas. Miren, algo que yo entendía de esto que estamos leyendo aquí en el capítulo 9 es que a donde vayamos siempre habrá necesidad de Dios. Esa es una realidad. A donde usted y yo vayamos habrá necesidad de Dios. A donde nosotros vayamos debemos ejercitar los dones dados por Dios. Aquí vemos que Pedro tenía dones, era un apóstol, un misionero, había sido enviado, y Dios no lo envía a uno con la maleta vacía, Dios lo envía a uno equipado. Por eso cuando usted sale a la calle y de pronto se encuentra con alguien y esa persona está necesitada, Dios le ha dado dones, le ha dado capacidades a usted, y usted debe estar dispuesto a ejercitar esos dones, esas capacidades, ¿sí? Cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo Pedro? Dios me dio esa capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Entonces, Señor, levanta a este enfermo, 8 años enfermo, levántate, arregle la cama. Y el hombre se levantó y arregló su cama, y la gente se dio cuenta, este estaba enfermo hace 8 años y ya está sano. ¿Qué pasó? ¿Y usted qué cree que estaba haciendo el enfermo? ¿Qué haría el enfermo? No, yo me levanté y ya, me sané. No, ¿cierto que no? Tiene que estar dando testimonio. Entonces recuerden, a donde vayamos
tenemos que ser conscientes de que siempre habrá necesidad de Dios. A donde nosotros vayamos, debemos ejercitar los dones que Dios nos ha dado. A donde nosotros vayamos, las manifestaciones de Dios van a propiciar conversiones. Cuando la gente ve que Dios ha hecho algo sobrenatural en su vida o a través de su vida, la gente se convence. ¿Sí? Yo sé que a veces pasamos por muchas situaciones difíciles y en nuestros hogares hay escasez y alguien dice, ore porque en mi casa hay escasez. Listo, oremos. Y si hay forma de ayudar, pues uno ayuda. Pero confía en el Señor. ¿Y por qué puedo decir yo que confío en el Señor? Porque yo muchas veces he tenido la nevera vacía, la alacena vacía. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? La ha llenado. Y la ha llenado de una manera sobrenatural. Gente que uno ni sabe ni conoce, han tocado ahí a la puerta y han llegado con un mercado. ¿Quién le puso eso en el corazón a esa persona? Y yo, o nosotros como familia de la Cruz Girón, somos testigos de que Dios ha obrado a través de personas que ni siquiera nos conocen. ¿Sí? Por ahí hace algunos años, yo no recuerdo cuánto hace, a María Imelda se le quemó la casa. ¿Sí? Y empezamos a buscar la manera de ayudarle para tratar de organizarle allí su chalet en madera, ¿no? Y ella nos contaba que una vez estaba barriendo la parte de afuera de su casa y iba hacia la esquina, ¿no? Con la basurita, pues barriendo ahí todo el andén, cuando llegó alguien en una moto. Y le dijo, buenas, tenga un sobre de Manila. Y ahí había un billete, un dinero. Y ella quedó. Dios hace cosas sobrenaturales. Y no solamente en eso, sino que trae sanidades. Aquí Dios sana a través de este hombre, de este siervo, sana a una persona. Entonces, a donde vayamos, siempre habrá necesidad de Dios. A donde vayamos debemos ejercitar los dones que Dios nos ha dado. A donde vayamos siempre Dios se va a manifestar si nosotros estamos dispuestos a ejercitar lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y esas manifestaciones que va a generar que la otra gente crea. A donde nosotros vayamos tenemos que edificar a otros. ¿Por qué? Porque la gente necesita crecer, la gente necesita madurar, así como nosotros estamos creciendo, madurando, desarrollándonos, también los demás. Uno no se puede conformar meramente por estar ahí sentado oyendo, y a veces uno cabecea y después lo despiertan y vuelve. ¿De qué están hablando? ¿Sí? No, nosotros tenemos que estar en la vida espiritual, tenemos que estar despiertos. Dígale al que está a su lado, no se duerma. Debemos estar despiertos, debemos estar atentos a la voz de Dios para hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos en donde Dios dice que debemos hacerlo. Usted no se alcanza a imaginar dónde Dios puede actuar, en dónde Dios puede obrar. ¿Sí? Por ahí tenemos un testimonio en remojo de la familia Benítez Pedraza, ¿cierto? ¿Sí? Y ya estaban despidiendo a la hermana de Nelly y allá fueron a orar, ¿no? A la cuñada, perdón. Y allá fueron a orar y reaccionó. Y ya el médico dijo, está reaccionando. Imagínense. Y había llamado a la familia, vengan porque tienen que despedirse. Y llegaron a orar y miren lo que Dios está haciendo en la vida de esa mujer. Dios tiene su tiempo con todos nosotros, por eso necesitamos entonces nosotros
entender esto tan interesante que nos muestra aquí la palabra del Señor. Ahora, miren el versículo 36. Dice, había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Y algo que el Señor me llevaba a entender es que Dios nos permite conocer el testimonio de vida de otros cristianos para desarrollar humildad y convicción. Cuando usted ve el testimonio de la vida de otra persona, en usted se genera eso, humildad. Tremendo lo que Dios hace con esa persona. Y de pronto yo no me he dispuesto, ¿cierto? Pero también convicción. Si Dios ha usado a esa Lupe, ¿sí?, también me puede usar a mí. ¿Sí o no? ¿Sí? Mira al que está a su lado y dígale, si Dios te ha usado a ti, también me puede usar a mí. Y nosotros no nos debemos quedar callados. Imagínate pasar la vida cristiana y llegue el Señor y toque la trompeta y empiece uno a hacer fila ahí en el autobús que va para el cielo. Y diga, a ver, Tatiana, ¿usted con quién va? Aparte de Anderson. A ver, Lupe, ¿usted con quién va? Sí, porque una vez es, a ver, Juan, ¿usted con quién va aparte de su amada esposa? Sí, porque una vez es conchudo, ¿no? Soy cristiano y usted uno invita a la gente, nos vamos a hacer una actividad evangelística. Y entonces inviten y van llegando, ¿no? Los cristianos, ¿no? Van llegando los cristianos y entonces uno dice, bienvenido, qué bueno que hayas venido. ¿Con quién vienes? No, pues aquí con mi esposa. Y la esposa igual de vieja en la vida cristiana que uno. Y nos pasan las movilizaciones de damas, ¿no? Invitamos, pero no llegan. Tremendo. Entonces necesitamos entender que Dios nos permite conocer el testimonio de vida de otros cristianos. Y esta es una mujer extraordinaria a la luz de lo que nos muestra aquí. Dorcas era una mujer con unos dones, el don de servicio, un servicio social, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella era costurera, ¿sí? Pero algo que me enseñaba el Señor es que Él usa a los hijos que se dejan usar. Y que nuestro ministerio no solo debe ser un ministerio eclesial dentro de las 4 paredes, ¿sí? Porque uno dice a veces, yo ayudo a arreglar las sillas, yo ayudo a organizar el sonido, yo ayudo a tomar la asistencia y a la entrada, ¿sí? Eso es eclesial dentro de las 4 paredes, pero ¿qué de lo de afuera? Porque nosotros somos no iglesia de sábado ni de domingo, nosotros somos iglesia de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes. Somos iglesia de todos los días, ¿sí? Y todos los días estamos en diferentes lugares. Y ahí debemos dar testimonio y ahí debemos desarrollar el ministerio. Y por eso nuestro ministerio no solo debe ser eclesial, sino también hacia afuera. Debe ser hacia afuera. Debe ser un ministerio público, o como yo le llamo, un ministerio de gobierno. Debe ser un ministerio que también desarrolle y fortalezca la dinámica religiosa que manejamos nosotros, pero también un ministerio de servicio social, que podamos llegar a gente afuera y que le podamos brindar de pronto un alimento, pero luego el mensaje del evangelio y luego enseñarle algo
que le permita surgir, avanzar, crecer, madurar en todo su ser. Dorcas, como nos lo muestra ahí la Biblia, era una costurera. Ese era su don. Diseñaba, cosía vestidos y lo hacía con elegancia, ¿sí? Lo hacía con clase, lo hacía de una manera correcta, porque si ustedes recuerdan la narración que leímos, las viudas que estaban allí eran gente necesitada. Cuando habla ahí la Biblia de viudas, está hablando de personas pobres, necesitadas, y esta mujer les cosía los vestidos y ellas les mostraban, vea, esto lo hizo ella, llorando porque el Señor se la había llevado. Ese era su ministerio. De pronto no era la que se paraba al frente y le hablaba a la gente, ¿cierto? No era la que hacía el tinto, pero hacía unos vestidos tremendos, ¿cierto? Lo muestra la palabra del Señor. Pero otro detalle que yo también veía en estas líneas de estos pasajes es que nosotros los cristianos también sufrimos y padecemos enfermedades, necesidades, pero algo importante es que tenemos esperanza y fe en Dios. ¿Sí? Como cristianos vamos a tener dificultades y Dios puede llevarnos en cualquier momento. Dice el versículo 37 al 38, en esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Y vemos que aquí hay una iglesia de fe, ¿sí? Gente que dijo, acá está Pedro, hemos oído que Dios ha hecho cosas extraordinarias a través de su vida, que tiene unos dones, pues llamémoslo, aprovechémoslo, ¿cierto? Aprovechémoslo. Y nosotros debemos aprovecharnos sanamente, ¿no? Los unos de los otros, ¿sí? Para poder lograr desarrollar la obra que Dios nos ha dado. Y ellos llamaron a este misionero, a este apóstol, lo llamaron, convencidos, me imagino, tenían la certeza de Dios puede obrar y hacer algo sobrenatural en la vida de esta mujer, así como lo hizo con este hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Eneas. Así como lo hizo con Eneas, puede hacerlo con esta mujer. Puede hacer algo sobrenatural. Debemos ser conscientes entonces de que en nuestro corazón debe haber esperanza y debe haber fe en Dios. Ahora, ¿quién tiene la última palabra? Dios. Pero yo tengo que poner en práctica, mi fe. Ahora, aceptar la voluntad de Dios. Ustedes saben que nosotros tuvimos nuestro primer bebé y él se enfermó. En una campaña de esas evangelísticas y de sanidades que hizo la asociación de pastores allá en Riohacha, allá vi yo sanidades y inmediatamente yo llevé a mi bebé para que este siervo de Dios orara por el bebé. Dios no lo sanó. Él estaba enfermo y yo oraba y decía, Señor, pon tu mano sanadora. Llegaba alguien enfermo y orábamos y se sanaba. Y entonces yo inmediatamente salía corriendo y le decía, Señor, así como sanaste a esta persona, sana a nuestro bebé. Y el Señor no lo hizo. Debemos aprender. Dios en sus procesos trata.
Yo recuerdo que cuando el féretro de nuestro bebé estaba ahí en la casa de mis padres, con Elizabeth oramos, Señor, tú puedes levantarlo de allí. Porque eso nos lo ha enseñado la Biblia, que había gente que oraba por alguien y esas personas eran sanadas, eran resucitadas. Entonces mi fe no puede menguar y no debe menguar. El ministerio tiene que ver con eso. Lo otro, Dios usa nuestras vidas y nuestras circunstancias para cumplir sus propósitos. Y en el versículo 39 dice, así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Y es verdad, Dios va a usar nuestras vidas, Dios va a usar nuestras circunstancias para nosotros cumplir los propósitos de Él. ¿Por qué Dios permitió que esta mujer falleciera en ese momento en que estaba Pedro allí, en esa zona? Porque Dios tenía un propósito. ¿Qué pasó con lo que Dios hizo al sanar a Eneas? ¿Recuerdan lo que dice al final? Sanó a Eneas y la gente que vio, ¿qué pasó? La gente creyó y se convirtió a Cristo. ¿Y qué creen que va a pasar en esta escena? ¿Qué creen que puede pasar en esta escena? Pues miren lo que dice allí. Versículo 40. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Cuando se arrodilló y oró, volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Y él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Yo como cristiano y veo algo sobrenatural que Dios hace en la vida de otra persona. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué creen ustedes que pasa conmigo? Pues se fortalece mi fe, ¿cierto? Yo he visto cosas que Dios ha hecho y cada día tengo que confiar más en el Señor. No puedo menguar, no puedo cambiar mi manera de ver a Dios en su grandeza. Pero algo que yo entiendo aquí es que la gente necesitada, que se ha beneficiado del servicio de los hijos de Dios, va a testificar y va a reconocer nuestro ministerio. Y es verdad, porque miren, la noticia, versículo 42, las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. No solamente se fortaleció la fe de los cristianos que habían allí, dijeron: wow, Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose, sino que también, ¿qué pasó? Los que no eran creyentes se convirtieron, ¿sí? Y por eso debemos entender que Dios usa de formas sobrenaturales a quienes se disponen a hacer su ministerio. Y producto de eso, vemos cómo Pedro ora, ella resucita, y vemos cómo Dios permitió que Pedro desarrollara su ministerio. Pedro sirvió a Dios usando sus dones y haciendo su ministerio. Algo curioso de los apóstoles era que tenían dones y los dones estaban seguidos de señales.
en esa época, ¿no? Dones y señales. Era un hombre que proclamaba el mensaje del evangelio, pero aparte de proclamar el mensaje del evangelio, ejercitaba los dones que Dios le había dado y se daban señales, se manifestaban milagros, sanidades, prodigios a través de la vida de ellos. Y uno lo nota en varios de los apóstoles. Allí en la Biblia nos muestra eso. Ahora, ¿qué hizo Dorcas en su vida? Dorcas sirvió a Dios, usó sus dones. ¿Cuáles dones tenía ellos? Sabía coser, sabía diseñar la ropa y la cosía y se la daba a los necesitados. Ese era su ministerio. Hizo su ministerio. La pregunta, ¿y nosotros? Mire al que está ahí detrás de usted, dígale, ¿y tú? Mira al que está adelante, dígale, ¿y usted qué? Dígale, ¿cómo la ve? Usted que tiene gafas, ¿cómo la ve? Dios se manifiesta y usa de diversas maneras a sus hijos. Y algo que también entendía de toda esta reflexión es que un verdadero hijo se conoce por la sana doctrina. Uno empieza a darse cuenta de un proceso, ¿no? Ya no se enfatiza tanto en los dones. Miren este otro pasaje. Acompáñenme aquí a la carta, perdón, me salí. Segunda de Juan, vamos a ir a Segunda de Juan, la segunda carta de Juan. Tiene solo un capítulo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 y 11. Y miren cómo dice en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si a sus reuniones llegara alguien, póngale cuidado, hágale así al que está ahí a su lado, dígale, ponga cuidado. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Y aquí habla de la sana doctrina, de las enseñanzas correctas. Y aquí hay una particularidad: un verdadero hijo se conoce por la sana doctrina. Usted le pregunta algo a un cristiano y usted sabe que está enfocado si le responde a la luz de lo que la Biblia enseña. ¿Sí? No de lo que le dijeron otros, sino de lo que usted ha aprendido a través de la palabra de Dios. No de lo que usted vio allá en TikTok, o de lo que vio usted, que vio allí un video y le gustó lo que dijo esa persona. Y a veces uno coge, ¿no?, frases o ideas de alguien, ¿sí? Yo tenía una señora que cada vez que venía a una reunión me decía: ay, me estuve leyendo un libro del autor Julanito de tal y él dice tal cosa. Y yo le decía: pero la Biblia no dice eso. Pero él es y tiene una iglesota así, grandotota. Sí, pero eso no dice la Biblia. Vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo nos edifiquemos, que usted y yo nos capacitemos. A veces le hacemos el quite, ¿no?, ahí a la edificación, a la capacitación. La edificación nos implementa, nos equipa, la capacitación nos da ideas, nos da formación, argumentos para defender nuestra fe. Un verdadero hijo de Dios se conoce por la sana doctrina. Y si no tenemos una buena doctrina, una buena enseñanza, no vamos a poder desarrollar esa prioridad que es el ministerio. Porque de pronto uno se pone a hablar con la gente y le hacen una pregunta y uno queda como condorito.
O usted llega y coge el celular y dice, espere un momentico, yo llamo a mi pastor. Como nos pasó una vez, ¿no? Nos contaba un misionero que llegaron a un lugar y empezaron a orar y una niña se alborotó allí como que estaba endemoniada y ellos no sabían qué hacer. Y después de orar y llevaban ya rato, ya eran como las 12, 1 de la mañana orando en esa casa, pobre los anfitriones. Y todos ore y ore y ore. Y entonces dijo, no, voy a llamar al pastor. Y llamaron al pastor, ¿sí? Al líder de ese misionero. Y le dijo, mira, que es que ta. Y le contó ahí el rollo. Y él dice, póngame ahí en el altavoz a la persona. Y entonces cuenta el misionero, ¿no? Que puso ahí en altavoz a la oreja de la muchacha que estaba allí brincando para arriba y para abajo. Le puso ahí el altavoz y él le dijo, en el nombre de Jesús se queda quieta y se tranquiliza. Amén. Y ya. Y ellos llevaban, no. Nosotros necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y más que señales, más que milagros, más que sanidades, hoy es fundamental la enseñanza. ¿Sí? Hoy es fundamental la enseñanza. Miren lo que nos dice 2 de Timoteo 4, en el versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Y esto lo está diciendo Pablo. Y a mí me llamó la curiosidad de eso. Pablo también había orado por sanidades, había orado por milagros. Y Dios había obrado a través de su vida. Pero aquí está diciendo que a uno de los creyentes, discípulos de él, tuvo que dejarlo enfermo. Curiosidades que uno encuentra en la Biblia, ¿cierto? Imagino que Dios no quiso obrar sanidad en la vida de esa persona en ese momento. ¿Qué le tocó hacer a Pablo? Irse, seguir su ministerio, seguir su camino y confiando en que Dios hiciera la obra en la vida de Trófimo. Las manifestaciones, las señales, los milagros, las sanidades, hoy en vez de eso es más fundamental la enseñanza. Gálatas, vamos a Gálatas. Tengo unas referencias aquí, capítulo 1, versículo 18. Perdón, estoy leyendo el 18 y es el 8. Versículo 8, Gálatas 1, 8. Si alguien, dice, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Usted tiene que enfocarse en la enseñanza correcta que Dios ha dado. No se deje convencer de las falsas enseñanzas. Y lo último, miren, las manifestaciones sobrenaturales de Dios se dan por una razón y propósito de Dios. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué Dios se manifestó a través de la vida de Pedro, permitiendo que se sanara Eneas y resucitara Dorcas? Porque la gente de ese lugar debía creer en el Señor, porque el evangelio debía ser confirmado. Ahora, Dios es el que obra en nosotros y a través de nosotros. Debemos estar dispuestos a dejarnos usar. Por eso el ministerio es una
prioridad. Dios es prioridad. La familia es prioridad. El trabajo o el estudio es prioridad. Mi realización personal es prioridad. Pero el ministerio también es prioridad. Y como dicen los costeñitos, mire al que está a su lado, mire al que está a su lado y dígale, ¿cómo voy yo allí? ¿Cómo me ve usted a mí? Porque nos conocemos, ¿cierto? Y sabemos cómo vamos. Familia, hoy siguen habiendo muchos muertos espirituales. Hay muchas personas alejadas de Dios. Hoy la gente necesita, como nosotros, aceptar la gracia, el don, la salvación de Dios. ¿Y quiénes son los instrumentos para eso? ¿Seré yo? ¿Será usted? ¿Quién? ¿Quién? Nuestro desafío para finalizar, Isaías 6:8 de mi devocional, lo que leía hoy. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y esa debe ser la expresión de nuestro corazón. Si hay anhelo en nuestros corazones de honrar a Dios y de vivir una vida en ese equilibrio ministerial y espiritual en el que debemos vivir. Vamos a orar, ¿les parece? ¿Qué tal si nos ponemos de pie?